Ella es Gloria Gelabert y Maritza Díaz. Me regañaron porque al principio no dije los apellidos. No, mira, yo iba a decir los apellidos, pues cuando vi el apellido, dije, cállate, espérate, voy a cogerlo suave aquí. Así que, Robert, bienvenidas a Negocios con Bienvenida. Sí, Placer tenerla con nosotros. Sí, gracias por tenernos. Jóvenes, muchas gracias y buenas noches. Ellas son autoras de esta pieza de arte, de este libro que se llama Formulario 1040 para residentes bona fides de Puerto Rico. Es un libro didáctico, es excelente, y yo quiero rápido preguntarle ¿por qué hacer este libro? Bueno, Marisa y yo pues conducimos muchos seminarios de educación continua, y a través de los seminarios nos dimos cuenta que no había un sitio donde las personas podían referirse para conseguir la información de Puerto Rico. Actualmente solamente existe la publicación 1321, que está en inglés y que contiene muy poco de lo que necesitan saber los preparadores y los contribuyentes. Así que Marisa y yo nos juntamos y nos dimos la tarea de hacer este libro. Prácticamente moralmente sentíamos que teníamos que hacerlo. Teníamos dos perspectivas: la perspectiva mía de haber trabajado con el servicio público y la perspectiva de Marisa de su práctica privada. Esto pues nos lleva al personaje principal de nuestro libro, que quizás tú no lo has descubierto todavía. No, Se llama El gatito de 5 patas. El gatito de 5 patas. Sí, eso tiene una historia muy famosa. Es que cuando tú hablas con la otra autora, Marisa, ella siempre habla con una historia que empieza y una historia que termina. Y cuando estábamos haciendo los ejemplos para ilustrarte cómo fue creado este libro, pues tiene muchísimos ejemplos, pues pensábamos qué sucedía allá en la calle, o sea, qué estaba sucediendo que teníamos que llevarlo como ejemplo. Y Marisa nos daba unas historias que yo pensaba que eran poco real, y yo le decía a Marisa, pero es que tú siempre le buscas la quinta pata al gato. Y así fue que nació nuestro personaje principal, el gatito de 5 patas. Inmortalizado, joven, inmortalizado, mírenlo ahí. Los ejemplos que van a ver ahí son una maravilla, porque es lo que verdaderamente sucede en cada una de las situaciones contributivas de los empleados y las personas que tienen que preparar una planilla federal. Para nosotras era importante que, aunque hay muchos libros escritos sobre contribuciones federales, no había nada específicamente sobre Puerto Rico y sobre la situación particular de Puerto Rico en relación a la sección 933, que complica la situación contributiva de los residentes de Puerto Rico, hasta el punto de que realmente no hay ninguna planilla sencilla para un residente de Puerto Rico. Y por esa razón, pues muchos preparadores no se sienten cómodos, no quieren preparar planillas federales, cuando cada vez hay más necesidad en Puerto Rico de preparadores de planillas federales por el aumento en personas elegibles para el crédito tributario adicional por hijos, por personas que tienen beneficios de seguro social que están tributando, etcétera. Y esto se une a una confusión que muchas veces surge porque lo poco que el IRS tiene escrito en español está pensado para todos sus contribuyentes hispanos de los Estados Unidos, y muchas veces pues no aplica a Puerto Rico. Cuando mandan estos comunicados de prensa, pues nos crea confusión hablando de cosas como el Earned Income Credit, que no aplica a los residentes de Puerto Rico. Sí, dame un brequecito, joven, ¿Por qué es tan difícil conseguir? Yo no sé si ustedes saben esto, así que si no la saben está bien, pero mucha gente llama al IRS y cuando los atienden dicen que es Puerto Rico, y esa persona que los va a atender se volvió, no sabe, no tiene idea. ¿Por qué eso pasa en el IRS? ¿Tan poco común es Puerto Rico? No, mira, te voy a decir, porque yo trabajé por 35 años en Puerto Rico con rentas internas federales, y establecí el centro de llamadas que están llamando a las personas cuando piden en español.
Y es una regla nueva que tiene la IRS, o sea, ellos lo que contestan son preguntas sobre cuentas, no contestan ninguna pregunta que tenga que ver con la parte técnica. O sea, que estas personas, su entrenamiento es en ayudarlos a resolver sus problemas de cuentas con el IRS. Ya no existe llamar al IRS y hacer una consulta técnica. Eso ya no está de hace muchos años. Y por eso es que... Con más razón necesitamos el libro. Sí, por eso es que necesitamos el libro, porque precisamente es algo que no se hace ya en ningún centro, no solamente en Puerto Rico, en ningún centro de la nación. Tú llamas y haces una pregunta técnica y te la pueden contestar. Tiene entonces que hacer un referido y ir a lo que se llama el Taxpayer Advocate, y quizás allí te pueden ayudar en esa área. Pero verdaderamente los centros de llamada no están entrenados, las personas que trabajan allí, para contestar este tipo de preguntas. Y ahí es que entra el libro. Claro que sí. Sí, quería que antes de continuar hablando del libro como tal, yo quiero que la gente de nuestro dice conozca quiénes son ustedes, porque estoy seguro que muchos de estamos sin cinturón. Sí, así que quiero que se presenten y hablan de cuál es el trasfondo. El trasfondo de ustedes. Bueno, yo estuve 35 años con Rentas Internas Federal y establecí en Puerto Rico muchos de los programas que conocemos de ayuda contributiva, como es el programa Vita, que el profesor Cruz lo conoce muy bien. También traje entonces el centro de llamada en español, que antes pues no había ninguno especializado como está el de Puerto Rico. Y claro, con 35 años te puedes imaginar todas las cosas buenas que se pudieron hacer y las cosas malas también, o sea que todavía falta mucho. Siempre hay área para Puerto. O sea que si alguien en Estados Unidos habla y pide ayuda en español, esa llamada llega a Puerto Rico. Sí, hay varios centros que están preparados para ello, pero el más grande, uno de los más grandes es Puerto Rico. Fue una lucha tremenda que tuvimos, que Puerto Rico lo designaran como centro de llamadas en español, que tuvimos muchísimo éxito porque las personas que trabajan allí están muy bien preparadas. Lo que pasa es, como te dije, no los entrenan para contestar llamadas técnicas. Eso es debido a la legislación federal. Okay. Marisa. Sí, yo pues distinto a Gloria, pues yo vengo del sector privado como contador público autorizado, pero practicante independiente y además fuera del área metropolitana, pues como dijo Gloria al principio cuando habló del gatito, vemos muchos casos que personas que están buscando explicaciones y que están buscando ayuda y que les resulta muy difícil tener acceso a preparadores, ya sean CPA o contadores que sepan o que tengan los conocimientos para poder preparar correctamente una declaración de impuestos federal. Y hay muchas personas necesitadas de este tipo de ayuda. Y como dijo Gloria, pues ya el IRS no puede contestar estas preguntas técnicas. Si buscan preparadores en los Estados Unidos, pues no tienen conocimientos de esta relación especial particular de Puerto Rico con la sección 933 del Código de Rentas Internas Federal, y en muchos casos inclusive pues hasta le dan unas explicaciones equivocadas o erróneas. Hasta los propios programas que vienen para preparar las planillas, no todos preparan correctamente las de Puerto Rico. Uno que usa esos programas con una fe terrible. Si el programa está incorrecto, pues ese sería, ¿verdad?, el colmo. En Puerto Rico hemos visto en estos últimos quizás 5 años un aumento en la responsabilidad contributiva federal, ¿verdad? Con esto se empiezan, en verdad, las fronteras a aparecer. Sí, con la pandemia, sin duda, mucha gente trabaja en Estados Unidos y recibe dinero de parte de Estados Unidos. Además que nadie me ha podido explicar eso, hubo como un despertar del seguro social unido a pensiones. Eso por año existió, todo el mundo, ¿verdad? La academia nos miraba, nos decía, no, yo creo que eso tributa, pero de un tiempo para acá definitivamente parte del seguro social puede tributar si la persona tiene otro ingreso de Estados Unidos. Y eso son, ¿verdad?, planillas. Ahora se puede utilizar
el crédito dependiente hasta con un hijo, eso va a aumentar la cantidad exponencial de personas que van a necesitar llenar una planilla federal, y los que trabajan por cuenta propia también van a necesitar llenar, que hay un montón, porque ahora con la pandemia, joven, todo el mundo quiso vender algo, y eso es trabajo por cuenta propia. Esa gente tiene una responsabilidad contributiva de seguro social. Ese libro cubre todos esos ejemplos. Yo sé que dije muchos. Todos esos ejemplos los cubre, todos ellos. Wow. Específicamente lo de seguro social, porque lo que sucede con seguro social es que hubo una legislación que eliminó una deducción especial que tenían los contribuyentes, que era la deducción personal. Al eliminar esa deducción y usar solamente lo que se conoce como el standard deduction, hay un ajuste que los residentes de bona fide tienen que hacer, que entonces aumentó a las personas que reciben beneficios de seguro social y reciben otros ingresos a tener que tributar en una planilla federal. Claro. El libro está dividido por partes, y hay una parte dedicada al formulario 1040-PR, que es un formulario diseñado específicamente para los residentes bona fide de Puerto Rico que no tienen obligación de presentar una planilla federal regular, la 1040 de ingresos, pero que sí tienen que pagar la contribución sobre el trabajo por cuenta propia. Y como dijiste, ese número ha aumentado recientemente con la pandemia, con la situación económica de Puerto Rico, con la pérdida de empleo asalariados y pues más contratistas independientes, y a la misma vez pues también estamos incluyendo ejemplos de estas personas que trabajan por cuenta propia, pero que por alguna razón tienen que completar la planilla regular, y como no pueden hacer las dos a la vez, pues tienen que incluir ese trabajo por cuenta propia en la planilla 1040. O sea, hemos mirado esos casos que son peculiares, que son particulares, que solamente pasan aquí en Puerto Rico. Excelente. Mira, Robert, y este libro, esto es extenso. Esto no es dos paginitas. Esto es... No, ya. Algo bien interesante. Yo digo que yo llevo muchos años trabajando con adultos. Hello. No, que iba a decir el número de páginas que tiene, joder, tú tienes un montón de páginas. Llevo muchos años trabajando con adultos y educación de adultos en el sector privado. Y la realidad es que lo que yo vi del libro, las ilustraciones... 600 páginas, joder. Son casi 600. Es bien visual, que muchas veces se subestima esa parte de lo que los adultos necesitan. Todo el mundo aprende de manera diferente, y hay gente que aprende con una combinación de cosas. Muchas veces son auditivas, otras son visuales, otras son que tienes que darle para que piensen. Y yo creo que este libro tiene de todo eso para poder ayudar a que la gente pues capte mejor la información y entienda mejor la información. Definitivamente está muy, muy bien hecho. ¿Qué fue lo más difícil de escribir? La puse gol, esa. La cogí. ¿Qué parte fue la más difícil? En general, yo diría que lo más difícil fue escribir el libro en español, porque todas las referencias que tiene disponible el IRS están en inglés. Y el IRS usa unos términos raros, yo no sé por qué. Exacto. Usa el término, por ejemplo, alien, Robert, imagínate traducirle alien para acá. Los extranjeros le dicen alien, yo nunca he entendido muy bien por qué, pero usa esos términos. Ya se supone que no usen ese término. Sí, pero tiene unos términos medio extraños. Y también tuvimos que esperar que estuviesen las publicaciones y las formas de este año, porque el libro contiene todo actualizado. O sea, joven, eso te iba a decir. Esto es 2022, papá. Esto no es... Esto es 2022. Así que estuvo... en las mañanas lo primero que hacíamos nosotros, y hacía Marisa sobre todo, era abrir a ver cuál era la forma nueva que había puesto IRS del año corriente, porque quisimos actualizarlas todas, que tuviera el año corriente, o sea, el año que se va a reportar en abril, que es el año 2022. Como ven, tiene mucha ilustración, o sea, el libro tiene su teoría, tiene su ejemplo, y entonces ilustramos dónde se coloca eso en la declaración federal. Ahora, y entonces el idioma que utilizan es un idioma que todo el mundo lo puede entender. O sea, que este es un libro
de que todo el mundo no es de estos libros técnicos que uno tiene que buscar, son en español, no necesita un diccionario de español a español para entender de qué nos están hablando. Tenemos la famosa 1116 que le da tanto dolor de cabeza a los puertorriqueños. Explíqueme por lo menos esa, que es la 1116. Bueno, ese es el crédito que se toma por las contribuciones pagadas al extranjero, así es la traducción que le dice la IRS. Y como sabes, aquí, pues, la famosa sección 933 exime de tributación el ingreso que se recibe de fuentes de Puerto Rico. Tenemos un capítulo completo de qué son fuentes de ingreso. Pero tenemos entonces los empleados federales, que a ellos no lo eximen la sección 933. Entonces ellos tienen que llenar dos planillas, la declaración con Puerto Rico y la declaración federal. Y para no pagar doble tributación, pues toman un crédito por contribuciones pagadas al extranjero, que en este caso es Puerto Rico. Ahí Marisa y yo combinamos varias experiencias que hemos tenido en esa área. Yo trabajé mucho con el extranjero, así es que las aplicamos a Puerto Rico y con la ayuda de Marisa, pues todo funcionó muy bien en el sentido de que desde Puerto Rico. Okay, y esa particularmente, esa tiene un capítulo muy extenso. Sí, lo estaba viendo. Hablando esto es largo. De línea por línea, donde se coloca todo en la forma 11, en el formulario 1116. Pensaron, cuando estaban haciendo el libro, ¿cuál es el target de ustedes? Porque esa iba a ser mi pregunta. Me leí tu línea, porque ahora estoy viendo, joven, el teleprompter dice Robert y la pregunta. Yo está pasando contigo, está fallando el primer programa del año, joven. ¿A dónde? ¿Quién debe comprar ¿Quién tiene que comprar este libro? Bueno, nuestro enfoque fue que fuera no un libro técnico, no un libro analizando la situación contributiva de Puerto Rico desde el punto de vista, ¿verdad?, legal o teórico, sino que fuera práctico, que le pudiera servir tanto al que tiene ya alguna experiencia, pero de pronto pues le surge una duda, o por otro lado, pues también tener en un solo lugar referencias que si las tiene que ir buscando en las distintas publicaciones del IRS, pues tiene que estar brincando de un lugar a otro, pero que también fuera lo suficientemente detallado para llevar paso a paso al que nunca ha preparado una de estas declaraciones federales y que pudiera, con la ayuda del libro, entender este concepto de la sección 933, de cómo afecta a los residentes bona fide de Puerto Rico, y que pudiera pues sentirse cómodo, sentir que puede preparar estas declaraciones, ya que, como dije al principio, hay personas necesitadas de estos servicios. Son personas que no tienen ingresos muy altos, que no tienen acceso a las grandes firmas de contadores. Y por otro lado, pues también, aunque el título del libro dice que es enfocado a residentes bona fide de Puerto Rico, todo lo que nosotros escribimos aplica a cualquier contribuyente que tenga que preparar una declaración federal. Luego explicamos adicionalmente cómo eso cambia, cómo eso se afecta por la sección 933. Así que a cualquier otra persona que esté buscando una referencia en español, que como dije al principio, hay muy pocas, pues puede encontrar en este libro ayuda y explicaciones en lo que es la lengua materna de muchos contribuyentes, no solamente en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos. Excelente. Este libro tiene un poquito para todo el mundo, como dice Marisa, o sea, tenemos que desarrollar más personas que se empiecen a preparar declaraciones de impuesto federal, pero también tiene áreas tan técnicas como tú mencionaste hace un momentito antes del programa, el área de depreciación. Hay un buen capítulo de depreciación ahí que aún uno mismo tiene que referirse a ellos porque no se acuerda el detalle de cada uno de esos aspectos contributivos. O sea que cualquier persona, un profesional, el que está empezando y el que ya lleva un tiempo en la práctica, le sirve como referencia. Joel, me queda tiempo para una pregunta más. ¿Tienes alguna pregunta? Porque yo tengo como 10 más. Este es tu expertise, así que te dejo a ti que hagas la pregunta. Okay. Voy a hacer 2 preguntas, una regular y una, y hay que hacerla.
¿Cuál es el futuro? ¿Dónde ustedes se ven? ¿Cuál es el futuro como escritora? Ya sacaron este libro. Sé que esto es casi un parto. Hay parte 2, hay otro tema, algo que le gusta escribir. Eso tiene muchísimos chistes, porque precisamente eso le pregunté a Marisa cuando Marisa, porque tengo que decirte que ella fue la que me empujó en esta idea, porque yo estaba muy retirada y muy complacida con lo que estaba haciendo, y ella pues insistió de que sería un poquito no bueno de nuestra parte no compartir nuestras experiencias. Pues el futuro podemos identificar con esa interacción. Sí, Marisa, y donde está ahora mismo, mira el piano que tiene ahí, joven, está súper cómoda, mira el piano. Pero mira, el profesor, cuando le pregunto ¿hasta cuándo nosotros vamos a hacer eso? Dice, bueno, lo haremos desde el home también. Qué bien, qué bien. Sí, los planes son actualizarlo, ¿verdad? Si Dios nos da salud para poder continuar con este proyecto, actualizarlo anualmente y a la misma vez pues incorporar, estamos pidiendo que cualquiera que tenga sugerencias, comentarios, nos hemos limitado a contribuciones de individuos porque pues de otra manera pues hubiera sido inmanejable, no hubieran sido 600 páginas, hubieran sido no hay forma, no hablemos de corporaciones aquí. Literalmente una enciclopedia, literalmente. Sí. Exacto, pero aún ahí pues que sabemos, somos conscientes de que se han quedado cosas que no pudimos incluir y pues estamos abiertos a sugerencias, comentarios, todos los que quieran participar con su ayuda. Muy bien. Bueno, y la pregunta picante que tengo que hacer, si por 24 horas ustedes fueran secretarios del IRS, ¿qué cambiarían en el código? El problema es que el secretario de IRS no cambia el código, son los legisladores. Yo lo sé, pero el secretario puede hacer unas cuantas cositas, pero ¿qué le cambiarían al código? Al Código de Rentas Internas Federal. Sí, una cosa, yo sé que 20, pero una por lo menos. Uno por lo menos que simplifique la sección 933 del código, que es la que aplica Puerto Rico. Simplificación. ¿Y Maritza? Necesitamos más información, no solamente en el caso particular de Puerto Rico, que por ejemplo conseguir en blanco y negro que el desempleo, las personas que recibieron desempleo cuando la pandemia, porque ese desempleo no tributaba a nivel federal, pues eso no estaba en ningún lugar, no estaba claro, había muchas dudas sobre muchos aspectos contributivos cuando se relacionan con Puerto Rico. Pero no es solamente Puerto Rico, no se mantienen al día. Tenemos ahora los llamados activos digitales, la moneda virtual y todos sus descendientes y parientes, que no sabemos, hay muy poca guía oficial de parte del IRS en términos de cuál es el tratamiento tributario correcto. Excelente. ¿Dónde consiguen el libro? Amazon.com, versión impresa y versión digital. Joven, está en versión digital para la gente, ¿verdad?, que le gustan los libros digitales o qué sé yo, que puede cargar, se le hace más fácil, pues cargar con joven, está complicadito, ¿viste? Está complicado, esto es un dumbbell de 25, está en versión digital el libro, presentaciones del libro que vayan a tener para la gente que quiera ir, si tienen alguna presentación del libro pública en alguna librería o en algún lugar. De momento públicas no tenemos ninguna. Hay unas presentaciones, yo sé, privadas, ¿ok? Sí, o sea, unos seminarios del Colegio CPA donde la presentación está limitada a los asistentes al seminario. O sea, los CPA y los que estén interesados, pues en el Colegio de CPA va a haber una en Atorrey el día 24, Mayagüez el día 27, pero matriculándose en el correspondiente seminario. Claro, como CPA. Y luego pues, va a haber un campamento contributivo de Accounting Training Center el 11 de febrero, que también pues aquellos que han cogido cursos con Accounting Training Center deben haber recibido la promoción. Eso está súper, pero que súper excelente. Bueno, Marisa y Gloria, gracias por estar aquí en Negocios con Café. Le deseamos el mayor de los éxitos. Gracias por de verdad aportarle esto a Puerto Rico. Muy necesario este libro
y sé que va a ser de mucho provecho para todos los CPA y para el público en general. Gracias por haber estado aquí en Negocios con Café. Muchas gracias. Muchas gracias por Gracias a invitarnos. ustedes.